Bueno, entonces la temática que vamos a iniciar hoy se trata de lo siguiente. Bueno, les voy a colocar acá unas divisiones, ustedes me las hacen ahí rapidito para que empecemos a reconocer otro tema que vamos a trabajar. Supongamos que a usted le dicen, digamos, esta división, 270, 270 dividido 6. A ver, ¿cuánto más esa división? 45. 45. Recuerden el procedimiento. 6 en 27 está 4 veces. 4 por 6, 24, 27, 3. Bajo el 0 está 5 veces. 5 por 6, 30, a 30, 0. Y ahora hagamos esta. Entonces, 4 en 23 está 5 veces. 5 por 4, 20, a 23, 3. Bajo el 5 está 8 veces. 8 por 4, 32, a 35, 3. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos divisiones que acabo de hacer? Que una es exacta y la otra no. Perfecto. Esta es una división exacta, esta no. Entonces quiere decir que este tipo de divisiones dan resultados que no pertenecen a los números enteros. En cambio está así. Este número 270 dividido entre 6 me dio 45 exactamente. Entonces quiere decir que si usted en el conjunto de los números enteros quiere hacer esta división, 2 entre 3 no le da exacto. No se sabe qué da en los enteros. Lo que indica que el conjunto de los números enteros es un conjunto que es incompleto, porque no me admite divisiones como esta. ¿Cierto? Esta división no se puede hacer en los números enteros. Si yo tengo 20, tampoco. Esto me da 6 por 3, 18 a 22, mire. Sobra. Entonces, hay operaciones como la división que yo no la puedo hacer en el conjunto de los enteros. Hay algunas que sí, por ejemplo esta, pero hay otras que no, por ejemplo esta y esta. Son divisiones que no se pueden hacer dentro de los números enteros. Entonces, ocurre lo mismo que cuando conocíamos los números naturales, que habían operaciones que no podíamos realizar. Entonces surgió el conjunto de los números enteros. Aquí también hay operaciones que no puedo hacer, entonces surge el conjunto que vamos a llamar el conjunto de los números racionales. Entonces con eso vamos a iniciar hoy. Los números racionales. Racionales. Este es el nuevo conjunto que vamos a empezar a trabajar. El conjunto de los números racionales. Entonces vamos a escribir acá la definición del conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales está formado por todos los elementos de la forma A dividido B, coma, donde A
y B son números enteros. Y B debe ser diferente de 0. Este es el nuevo conjunto que vamos a trabajar, el conjunto de los números racionales. Ya les voy a seguir explicando en qué consiste. Como para tener una visión más clara, vamos a repasar un poquito primero lo que aprendimos inicialmente. Esta que voy a copiar aquí simplemente para recordar. Recordemos los naturales. Los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Cierto? Y vimos que los naturales eran incompletos porque habían operaciones que yo no podía realizar con ellos. Entonces surgieron los números enteros, que se simbolizan así, con una Z. Y los números enteros ya contemplaba los números negativos y los números positivos. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan de esto? Sí, señor. Entonces se iba desde el 0 hasta el infinito y del 0 hasta menos infinito. Entonces era un conjunto mucho más grande que me permitía trabajar tanto con números positivos como con números negativos. Pero acabamos de darnos cuenta que en este conjunto solamente existen números exactos, bien sean negativos o bien sea positivos. Pero hay ocasiones donde yo tengo que hacer divisiones que son inexactas. Y esos resultados no están dentro de este conjunto. Entonces surge un nuevo conjunto que se llama los números racionales, que es el que estamos empezando a tratar. ¿Y de dónde salen los conjuntos racionales? Los números racionales salen de coger un entero y dividirlo entre otro entero. Eso es lo que son los números racionales. Alguien está queriendo entrar, a ver. Bien. ¿Quién acabó de entrar? ¿Quién acabó de entrar? Yo, profe, ¿Cuál es el nombre? Juan Esteban García. Juan Esteban García. Yo miro a ver acá en la lista. Listo. Bien. Bueno, entonces esto que escribí acá abajo solo es para recordarles esos conjuntos numéricos que ya conocíamos, los naturales y los enteros. Este nuevo conjunto que llaman números racionales los vamos a simbolizar con esta letra, miren. Con la Q. Esta es la Q que ustedes conocen. Con la Q. Mire que los naturales se simbolizan con la N mayúscula, los enteros con la Z. Y estos números racionales los vamos a simbolizar con una Q mayúscula. Entonces ese conjunto está formado, vamos a escribirlo en forma general, por todas las fracciones, o sea, los números que se puedan escribir así. A sobre B, coma, mire cómo se escribe el conjunto, donde A y B son enteros. O no lo escribamos así, escribamos de otra manera. Donde A y B pertenecen, mire que este es el símbolo de pertenencia, pertenece a los números enteros.
y B debe ser diferente de 0. Entonces estos números racionales es un conjunto muy grande, es infinito también, y tiene esta forma. Usted coge un número entero y lo divide por otro número entero, eso genera un número racional. Vamos a ver algunos elementos de conjunto. Por ejemplo, llamemos el conjunto M algunos elementos del conjunto de los racionales, digamos 2/3, mire. El entero 2 sobre el entero 3. 5/6, mire, esto es otro entero. Un entero, esto es un racional, esto es un entero, dividido otro entero me da un racional. Digamos 8/7. Digamos 8/4. Digamos 3/5. Mire, todos estos numeritos que escribí acá, y puedo escribir muchísimos más, los que quiera. Todos estos que escribí acá pertenecen a los números racionales. ¿De dónde salieron? De dividir un entero entre otro número entero. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos ahí? Señor. Vamos a coger otro conjunto, llamémoslo N. Estos son subconjuntos, lo que estoy viendo acá son subconjuntos, es decir, estoy tomando elementos de este conjunto que llamamos Q y los estoy escribiendo acá. Digamos el entero menos 4 sobre el entero 5. Mire, es el racional menos 4/5. Digamos menos 3 sobre 7 o menos 8 sobre menos 2, 5 sobre menos 6. Mire, estos conjuntos que acabo de escribir son subconjuntos de este conjunto. Es decir, que cada vez que usted coja un entero y lo divida entre otro entero, lo que está teniendo es un número racional. ¿Se ha entendido entonces ese concepto? Sí, profe. Bueno. ¿Van a tomar nota de esto o puedo borrar? Puede ahorrar, profe. Ya lo escribí. Bien. Vamos a borrar acá para poder continuar con el análisis de estos números racionales. Mire algo importante. La parte de abajo, que es B, no puede ser 0. Por eso aquí dice B diferente de 0. Yo no puedo decir 3 sobre 0. Esto no existe. Esto no puede ser 0. El de abajo nunca puede ser 0. Entonces, por eso se tiene que colocar esta observación. B diferente de 0. Bueno, vamos a hablar de otro conjunto. Otro subconjunto, digamos el subconjunto P. Otro ejemplo. P, 4 sobre 2. 8 sobre 2. 12 sobre 4. 15 sobre 5. 16 sobre 4. Y puedo seguir escribiendo mucho. Pero, ¿qué observan acá? Que si yo divido 4 entre 2, ¿cuánto da? 2. 2. Que si divido 8 entre 2, ¿cuánto da? 8 4. 4. 12 entre 4, 3. 3. 15 entre 5, 3. 3. 16 entre 4, 4. 4. 4. Es decir, que este conjunto que acabo de escribir acá
es este mismo, es el mismo. Quiere decir que los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Porque escribir 4 medios es lo mismo que escribir 2. Escribir 8 medios es lo mismo que escribir 4. Escribir 12 cuartos es lo mismo que escribir 3. 15 quintos es lo mismo que escribir 3 y 16 cuartos es lo mismo que escribir 4. Y ya estos los conocíamos como números enteros. Pero estos números enteros vemos que se pueden escribir en forma de fracción. Dalo, acá está. Por lo tanto, puedo decir que los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Así como los naturales son un subconjunto de los números enteros. Pues espero que vayan comprendiendo bien todos estos conceptos, porque a medida que vamos avanzando, ya vamos trabajando con conjuntos distintos que ya contienen a los otros. Por ejemplo, cuando hablábamos de los enteros, cuando hablamos de los números enteros, sabíamos que dentro de él están los naturales. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que el conjunto de los enteros es este, debo tener en cuenta que este está conteniendo el conjunto de los números naturales. El conjunto de los naturales es pequeñito y existe el conjunto de los enteros que contiene a los naturales. Y a su vez, ahora que estamos hablando de los racionales contienen a los enteros y contienen a los naturales. Es decir, que yo puedo decir, todo número natural es entero. Claro, porque pertenece al conjunto de los enteros, ¿cierto? Puedo decir, todo número entero, es racional, claro, que pertenece a los racionales. Listo. Ahora, dentro del paréntesis me van a decir si es verdadero o falso. Voy a escribir un paréntesis aquí. Todo número racional es entero. ¿Qué colocamos ahí? ¿Verdadero o falso? Todo número racional es entero. ¿Qué colocamos? ¿Verdadero o falso? ¿Alguna respuesta? Escucho. Verdadero. A ver, coloquemos acá verdadero. Entonces, todo número racional es entero. Vamos a ver si es cierto. Todos los que están acá son racionales. Son enteros, pero a la vez son racionales. Ahora, todos los que hay acá son racionales. Todos los que están por fuera y junto con los que están aquí adentro. Entonces, si yo cojo este numerito acá, supongamos este puntico es un número. Ese número es racional, ¿cierto? ¿Sí o no? Este que estoy marcando acá es un número que es racional. ¿Será entero? ¿Este número es entero? Este que estoy marcando acá con el puntico, ¿es entero? ¿O no? Sí. No, no es entero. Mire que entero tiene que estar aquí dentro de este conjunto. Este es solamente racional. Si estuviera acá, sí es entero. Y a la vez es racional.
pero él solo está acá. Es racional, pero no es entero. Entonces esta respuesta acá es falsa. ¿Todo número racional es entero? No, es falso. Todo número racional no es entero. Algunos son enteros, por ejemplo, todos los que están acá. Son enteros y a la vez son racionales. Pero si yo cojo, por ejemplo, este de acá, este número es racional, pero no es entero. ¿Listo? Aquí voy a marcar un numerito en este conjunto. Le pregunto, ¿ese puntico azul es un número que pertenece a cuál conjunto? ¿A qué conjunto pertenece ese punto azul? Naturales. A los naturales. Y a su vez pertenece a los enteros porque está dentro del conjunto de los enteros. Y a su vez pertenece a los números racionales. Entonces yo puedo decir que el punto azul, voy a anotarlo acá, mire, ese puntico azul, que es un número cualquiera, pertenece a los naturales, pero a su vez pertenece a los enteros y a su vez pertenece a los racionales. ¿Sí se dan cuenta? Este puntico pertenece a los naturales, que a su vez pertenece a los enteros y a su vez pertenece a los racionales. Entonces yo puedo decir que el puntico pertenece a los números racionales. ¿Se entiende? Voy a marcar otro punto. Voy a marcar este punto rojo. ¿Ese punto rojo pertenece a quién? ¿Pertenece a los naturales? ¿Sí o no? ¿El rojo pertenece a los naturales? No, profe. Racionales. No, entonces marco así. El rojo no pertenece a los naturales. Vuelvo acá. Ese rojo pertenece a los enteros. No. No. Tampoco pertenece a los enteros. Ese punto rojo pertenece a los racionales. Señor. Sí. Sí, el punto rojo pertenece a los números racionales. Listo, miren entonces que entonces esto me da cuenta de que cada conjunto está contenido en el otro. Los naturales están contenidos en los enteros y los enteros a su vez contenidos en los racionales. Eso es lo que deben de empezar a interpretar con relación a esos conjuntos numéricos. Entonces yo puedo decir acá, cualquier número entero se puede expresar como fracción. Porque es que como los números racionales se expresan como fracción, ya se dan cuenta que es A sobre B, o sea, como un fraccionario. Entonces, como los enteros pertenecen a los racionales, yo puedo escribir cualquier número entero, aquí me faltó. A ver, yo corrijo acá. Cualquier número entero, se puede expresar como una fracción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir el 2 es un número entero y a su vez es un número racional. Yo le puedo colocar esto denominador 1, ¿cierto? El 2 se puede escribir como fracción, mire, donde este es A y este es B, A sobre B, donde A vale 2 y B vale 1. Lo que pasa es que normalmente uno no escribe los números así, pero se puede. 2 sobre 1 es lo mismo que decir 2. Entonces quiere decir que cualquier número entero, como el 2, se puede expresar como una fracción, con solo colocarle el 1 debajo. Por ejemplo, 4. Es lo mismo tener el 4 así, que tenerlo como 4 sobre 1. Porque estoy diciendo que cualquier número entero se puede expresar como una fracción. Basta con colocarle el denominador 1 y ya quedó listo.
y eso no le cambia el valor, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, eso lo que importa es que vayan interpretando ese nuevo conjunto numérico que estamos trabajando hoy, conjunto de los números racionales. Conjunto de los números racionales. Recordemos entonces que es de la forma A sobre D. Estos son los números racionales. Siempre que yo pueda escribir un número donde arriba hay un entero y abajo hay otro entero, eso se llama número racional. Ahora, vamos a representar en la recta numérica algunos racionales. Recuerden que una recta numérica es una horizontal que me sirve para yo ubicar los números. Que recuerden ustedes que marcamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Vamos a marcar unos cuantos. Por acá teníamos el -1, el -2, el -3, el -4, el -5 y así sucesivamente. Esto que acabo de hacer acá es representar los números enteros, que es muy fácil representarlos porque simplemente ubico uno siguiendo al otro a la misma distancia. Entonces, hacia la derecha están los números positivos, hacia la izquierda los números negativos. Ya hemos visto que para cada número entero existe uno que es inverso. ¿De acuerdo? ¿Sí lo recuerdan bien? Sí, señor. Bien, pero lo que nos interesa ahora es representar los números racionales. Entonces mire que hasta ahora no conocíamos los números que hay entre 0 y 1. Esto que hay acá, voy a subrayar con otro color. Todo esto que hay acá está lleno de numeritos, solo que todavía no los habíamos trabajado, nos habíamos saltado todo eso. Nosotros trabajamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y todos los que saltaban de uno en uno. Pero nunca nos habíamos ocupado de mirar si en este pedacito de línea había números. Y resulta que en este pedacito de línea hay números. En este otro pedacito de línea también hay números. En cada segmento hay números. ¿Ven? Siempre vamos a encontrar numeritos. Lo que pasa es que no nos habíamos interesado todavía por ellos. Estábamos solamente trabajando los que eran enteros, los que saltaban de uno en uno. Este, y hasta el número, por ejemplo, inmenso, 5.000, 70.000, 80.000, que están mucho más arriba, pero nunca nos habíamos ocupado de trabajar los que están por aquí. Y resulta que entre el 0 y el 1 hay un numerito que está acá, en toda la mitad. O sea que en toda la mitad está ese número que se puede escribir así, 1 sobre 2. Aquí está lo que llamamos la mitad de 1. Miren, aquí está la mitad de 1. ¿Sí se dan cuenta? Y que es un número racional, porque hemos dividido el 1 en dos partes. 1 y 2 partes. Este 1, que está acá, lo hemos dividido en dos partes, entonces me queda un medio, que está exactamente aquí en la mitad. ¿Listo? Así es que se van ubicando los números racionales en la recta numérica. Por ejemplo, en este segmento, en este pedacito, aquí en la mitad debe haber un número. Y ese número es coger esta unidad, que es -1, y dividirla entre 2. Entonces acá está -1/2. ¿Sí se dan cuenta cómo se ubican esos números ahí? Entonces, quiere decir Sí, señor. que los números racionales
son numeritos que se van a ubicar siempre en estos pedacitos de línea, lo que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora. Por ejemplo, ¿dónde va a quedar 3? Este numerito acá, ¿qué será? O este que hay por acá, o este. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle a medida que vamos avanzando. Por ahora lo que me interesa es que sepan que entre número y número vamos a encontrar una cantidad de números acá. ¿Listo? Que no los conocíamos todavía. Por ejemplo, entre el -2 y el -1 hay una cantidad de numeritos que luego iremos trabajando. Eso es entonces la representación en la recta numérica de los números racionales. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta allí? Bueno, de todas maneras, todo lo que vaya surgiendo lo vamos a ir trabajando con más cuidado. Lo que pasa es que apenas estamos iniciando el conocimiento de este conjunto numérico. Bien. Vamos a hablar de algo que se llama fracciones equivalentes. Se llama fracciones equivalentes. Bueno, recuerden que cuando hablamos de fracciones, estamos hablando de básicamente los fraccionarios, los que ustedes ya conocen, que tienen la forma, por ejemplo, 3/4. Eso es un fraccionario, una fracción, que viene a ser un número racional, porque está dividiendo un número entre otro. Entonces eso es un número racional. Entonces, ¿a qué llamamos fracciones equivalentes? Supongamos entonces que usted tiene, digamos, 2/4. O que, por ejemplo, tiene 6/12. O que tiene 18/36. Esto que acabo de escribir aquí se llaman fracciones equivalentes. Por ejemplo, vamos a escribirlas al revés, que también son otras fracciones. 4/2 es distinto de 2/4. 12/6 y 36/18. A ver, si les pregunto, ¿cuánto es 4 dividido 2? 2. 2. ¿Cuánto es 12 dividido 6? 2. 2. ¿Y 36 dividido 18? 2. 2. Mire que esta fracción es igual a 2. Esta fracción es el mismo 2. Y esta fracción es el mismo 2. Esto significa que estas fracciones son la misma cantidad, representan la misma cantidad, pero expresadas con fracciones diferentes. Lo que llama fracciones equivalentes, las que expresan la misma cantidad a través de diferentes números, de diferentes fracciones. Aquí digo 4/2, aquí digo 12/6 y aquí tengo 36/18. Y cuando hago la división, observe que es el mismo número. Lo mismo ocurre acá. Claro, aquí están al revés. Aquí es 2/4. ¿Cuánto es 2/4? Si yo hago la división, eso sería 0.5. 6/12, si hago la división me da 0.5. Si hago la división, también acá me da 0.5. Quiere decir que al hacer esta división y esta división, el resultado va a ser el mismo. Lo que indica que estas fracciones son equivalentes. Entonces, ¿qué es una fracción equivalente? Aquellas fracciones que representan la misma cantidad. Entonces, fracciones equivalentes son aquellas que representan
que representan la misma cantidad. La misma cantidad. Entonces podemos escribir como ejemplo estas. 2 cuartos, 6 doceavos, 18 36avos. Esas son fracciones equivalentes. Entonces yo puedo decir que 2 cuartos es lo mismo que escribir 6 doceavos y es lo mismo que escribir 18 36avos. La misma cosa. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta si son equivalentes? Entonces, hay dos formas de saberlo. Vamos a mirar una forma. Como aquí tengo 4 tercios y 20 quinceavos, entonces lo que voy a hacer es coger 20 y dividirlo entre 15. ¿Cuánto está el 15 en el 20? Está una vez. Una por 15, 15 a 20, 5. ¿Qué tengo que hacer acá para poder continuar la división? Tengo que sacar decimales, ¿cierto? El 15 en 50 está 3 veces. 3 por 5, 15. A 20, 5. Van 2. 3 por 1, 3. Y 2, 5 a 5, 0. Mire que sobró el mismo 5 acá. Lo que implica que yo tendría que volver a colocar un 0 acá y seguir sacando decimales. Y volvería a sobrarme 5. Ya sé que 20 entre 15 da 1,33. Ahora voy a dividir 4 entre 3. Esta otra fracción. Digo, 1 por 3, 3. A 4, 1. Observe que sobra un 1, pero debo sacar decimales. El 3 en el 10 está 3 veces. 3 por 3, 9 a 10, 1. Y ocurre lo mismo, vean. Y si sigo sacando decimales, siempre voy a obtener 1,33, lo mismo que acá. ¿Qué puedo concluir entonces? Que 4 tercios y 20 quinceavos son equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hice acá? Pues haciendo las divisiones de cada uno para comprobar estos resultados. A ver si se cumplía, que son números iguales. Y efectivamente 4 tercios y 20 quinceavos son equivalentes. Pero hacer las divisiones a veces no es lo más adecuado, porque nos lleva tiempo y porque tenemos que sacar decimales y a veces no son muy precisos los decimales. Entonces, ¿cómo lo puedo comprobar? Yo puedo comprobar si son equivalentes haciendo esto. Cojo 4 tercios y lo multiplico en cruz. Esto es solo para comprobar que son equivalentes. Entonces yo cojo este 4 y lo multiplico por 15. Y eso debe ser igual a este 3 por 20. Si los resultados son iguales, entonces quiere decir que estas dos fracciones son equivalentes. 4 por 15 me da 60 y 3 por 20 me da 60. ¿Qué puedo concluir entonces? Que estas dos son equivalentes. 4 tercios
y 20 quinceavos son equivalentes. ¿Se ha entendido eso? Sí, señor. Si yo quiero saber si son equivalentes, entonces simplemente cójalas, las multiplica en cruz, mire, 4 por 15 y 3 por 20. 4 por 15, 3 por 20. Si los resultados son iguales, como en este caso, le decimos sí, son equivalentes. Quiere decir que representan la misma cantidad escritas con números distintos. Ahora miremos esta otra. ¿Esa otra es equivalente o no? ¿Son equivalentes estas dos? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Sí, son equivalentes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, basta con que yo coja 8 séptimos, mire, 8 séptimos y lo multiplique en cruz. Le repito nuevamente, esto es solo para comprobar, esto no es ninguna operación que yo esté haciendo. Yo no estoy multiplicando aquí nada, simplemente es un procedimiento que me sirve para comprobar si son equivalentes o no. Entonces, 8 por 42 debe ser igual a 7 por 48. Si esos dos resultados son iguales, entonces eso me permite decir que son equivalentes. Entonces 8 por 2, 16, 8 por 4, 32, 33. Aquí 7 por 8, 56 van 5, 7 por 4, 28 y 5, 33. Son iguales los dos resultados. Quiere decir que estas dos son equivalentes. Repito nuevamente, esto que hacemos esa multiplicación así es solo para comprobar, no es nada más. Es un método fácil para comprobar si son equivalentes o no. El otro método es que usted haga la división, haga esta división y haga esta división y compare los dos resultados, como hicimos en el primer ejercicio. Si son iguales, pues dirán que las fracciones son equivalentes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces vamos a escribir acá, para saber si dos fracciones son equivalentes, multiplicamos en cruz o en diagonal, podemos decir en diagonal las dos fracciones. Si los resultados son iguales, coma, las fracciones son equivalentes. Vamos a tomar otros ejemplos. ¿Cuáles de las siguientes fracciones son equivalentes?
Pues vamos a mirar algunas, vamos a colocar aquí a, digamos, 4 novenos y 16/36. B, 8 tercios y 16 quintos. C, 16/27 y 32/54. Pues coloquemos acá al frente si son o no equivalentes. A ver, hagamos el ejercicio. Espero respuestas. Profe, la primera sí es equivalente. Si son equivalentes. Si son equivalentes. La segunda, vamos a mirar la segunda. La segunda no es, profe. No son equivalentes. Y la tercera, Sí son equivalentes. listo. Muy bien. ¿Todos han entendido este procedimiento o hay alguien que todavía tenga duda de lo que estamos haciendo? A ver. Escríbanme por el chat a ver si es que no les da ganas de hablar. A ver, yo miro quién tiene dudas. Escríbanme si tienen duda. ¿Todos han entendido? Sí, profe. Sí, señor. Las cosas. Bueno, hay una persona que dice que no entiende, pero necesito saber qué es lo que no entiende. Porque es necesario tener claridad en qué es exactamente lo que no se entiende. Bueno, vamos a mirar cuándo son equivalentes y cuándo no, porque esa es la duda que expresan por ahí. A ver, hace rato dijimos que las fracciones pueden ser equivalentes si expresan la misma cantidad. Habíamos hecho un ejemplo, voy a borrar aquí en la parte alta. Voy a borrar esta parte. Si yo escribo, por ejemplo, 10 entre 5, yo sé que 10 entre 5, al hacer la división, eso me da 2, ¿cierto? Si yo escribo 80 entre 40, al hacer la división, eso me da 2, ¿cierto? 80 dividido 40 me da 2. 10 dividido 5 me da 2. Mire que esta fracción dice 10 quintos y esta fracción dice 80 cuarentaavos. Pero sin embargo, cuando hago la división, el resultado es el mismo. Quiere decir que esta fracción
es equivalente con esta, porque me dan el mismo resultado. O sea que están expresando la misma cantidad, pero usando fracciones diferentes. Si yo escribo 100 entre 50, y si yo hago esta división, eso me va a dar 2. Mire que esta fracción también me representa el mismo número 2, igual que 10 quintos, igual que 80 cuarentavos. Todas estas tres, esta y esta, representan la misma cantidad, no importa que estén escritas con fracciones diferentes. Eso es lo que llamamos fracciones equivalentes. Pero ahora la pregunta sería, si yo tengo dos fracciones, como esta, digamos, como esta y esta, ¿cómo me doy cuenta yo si son equivalentes? Pues ya les acabo de mencionar que simplemente es una comprobación mediante una multiplicación en cruz. Recuerde, esto no es una operación ninguna, es simplemente una comprobación. La comprobación es muy simple. Si usted quiere saber si ellas son equivalentes, usted no sabe si son equivalentes, pero quiere saber si representan la misma cantidad, pues entonces lo que usted tiene que hacer es multiplicar en cruz. Multiplica este 4 por 36 y eso le da 4 por 6, 24, 4 por 3, 12, 14. Cuando usted multiplica 4 por 36 le da 144. Ahora multipliquemos 16 por 9. 9 por 6, 54. 9 por 1, 9 y 5, 14. Mire, dieron los mismos resultados. El hecho de que hayan dado estos resultados iguales, al multiplicar en cruz, que usted dice, ah, sí son equivalentes. Esta cantidad es esta misma cantidad. Lo que sucedió acá, por eso dijeron, sí son equivalentes, representan la misma cantidad. Esta multiplicación que hago aquí en cruz no es otra cosa sino para comprobar que son equivalentes. Es solo para eso, no tienen mayor importancia eso. Es solo para comprobar que son equivalentes. Porque otra forma de comprobarlo es que usted coja el 4 y lo divida entre 9 y coja el 16 y lo divida entre 36. Al hacer estas divisiones, el resultado de acá debe ser el mismo resultado de acá. Pero es más cómodo y más fácil, si quiero saber si son equivalentes, hacer la multiplicación en cruz. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Por ejemplo, en este segundo ejercicio, ¿será equivalente 8 tercios y 16 quintos? Pues muy fácil, voy a mirar, cojo 8 tercios y lo multiplico, multiplico sus términos en cruz. Entonces cojo el 8 y lo multiplico por 5. Y eso me da 40. Ahora cojo el 3 y lo multiplico por 16. Eso me da 48. Entonces, ¿son equivalentes o no? Les digo, no son equivalentes porque mire que los resultados de multiplicar en cruz me dieron diferente. Entonces, esta no es equivalente con esta. Yo no puedo decir que 8 tercios sea igual a 16 quintos. Y finalmente tengo 16 27avos y 32 54avos. Se me pide comprobar si son equivalentes. Yo necesito saber si representan la misma cantidad. Pues yo lo que hago para una comprobación rápida y fácil es multiplicar en cruz. 54 por 16. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 4, 6, 8. El primer resultado me dio 8,64. Vamos a mirar si al multiplicar estos dos me da lo mismo. 32 por 27. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. 4, 6,
8. También me dio lo mismo. Entonces puedo concluir si son equivalentes, tal como lo hicieron acá. Eso es todo lo que tenemos que comprobar por hoy de las fracciones, si son o no equivalentes. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Bien, ¿quién más tiene dudas acerca de esto? Para que los vamos aclarando. Bien, entonces podemos dejar la clase por hoy allí.